buenos días a todos. Bienvenido de nuevo a nuestro webinar. Hoy vamos a hablar sobre beneficios del DHA y los omega 3 de microalgas. Y tenemos la suerte de nuevo de contar con la Ana Paré, farmacéutica, licenciada en farmacia, graduado de nutrición humana y dietética, y del Benoit Filion, ingeniero químico, fundador del laboratorio Optim. Bien, empezamos entonces. En primer lugar, quería agradeceros que habéis contado una vez más conmigo para este webinar, que ya llevamos unos cuantos y es un placer, como siempre, colaborar con vosotros. Hoy el tema van a ser las grasas omega 3 y el DHA de microalgas. Así que vamos a ver la importancia de este tipo de grasas tan buenas para la salud y para un correcto desarrollo. ¿Cuáles son los alimentos ricos en grasas omega 3? La relación que hay entre la ingesta de alimentos que contienen omega 6 y omega 3 y cuáles son sus consecuencias para la salud. Los beneficios de los omega 3 y concretamente los beneficios del DHA. Bien, empezamos entonces por conocer mejor qué son las grasas omega 3. En los alimentos las grasas se encuentran principalmente en forma de triglicéridos, y esos triglicéridos contienen diferentes tipos de ácidos grasos que se clasifican según su estructura química en grasas saturadas, grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas. La diferencia está en que las grasas saturadas químicamente no contienen ningún doble enlace en su molécula, las grasas monoinsaturadas contienen un doble enlace y las poliinsaturadas más de un doble enlace. Dentro de las poliinsaturadas se encuentran dos grandes familias, que son la familia de los omega 6 y la familia de los omega 3. Hay dos ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no puede sintetizar, que solo los podemos obtener de la alimentación, y que son el ácido linoleico de la familia de los omega 6 y el ácido alfa-linolénico de la familia de los omega 3. A partir de ellos, nuestro cuerpo sintetiza ácidos grasos poliinsaturados de cadena más larga. Es decir, no los podemos fabricar, pero a partir de ellos, el cuerpo lo que hace es alargar la molécula o añadir dobles enlaces en esas moléculas para poder fabricar los ácidos grasos de cadena larga. Vamos a conocerlos un poquito mejor. A partir del ácido linoleico, que es de la familia omega 6, el cuerpo sintetiza el ácido araquidónico. Y a partir del ácido alfa-linolénico de la familia omega 3, el cuerpo fabrica el ácido eicosapentaenoico, conocido como EPA, y el ácido docosahexaenoico, conocido como DHA. Sin embargo, la transformación de ácido alfa-linolénico a EPA es aproximadamente de un 10%, y de ácido alfa-linolénico a DHA es todavía menor, por lo cual el EPA y el DHA en muchas situaciones se consideran también grasas esenciales, porque el aporte a través de la alimentación a veces no es suficiente y la síntesis endógena tampoco es la óptima. Esas dos rutas metabólicas compiten entre sí. Eso significa que utilizan los mismos enzimas, que son elongasas y desaturasas, tanto para los omega 6 como por la familia de los omega 3. Si tenemos una alimentación muy rica en omega 6, todavía la síntesis de omega 3, EPA y DHA se ve afectada y todavía es menor, ¿no? Con lo cual, no solamente será importante reducir la ingesta de omega 6 y aportar la omega 3, hay que tener en cuenta el balanceo entre las dos rutas metabólicas. ¿Dónde encontramos esas grasas? El ácido linoleico se encuentra principalmente en aceites vegetales. Aceites como el aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de trigo, son aceites que se utilizan mucho en las frituras y en la fabricación de alimentos ultraprocesados. El ácido araquidónico, también de la familia omega 6, se encuentra en carnes, huevos, leche, sobre todo de procedentes de animales alimentados con pienso. El ácido alfa-linolénico, ya de la familia omega 3, se encuentra en las nueces, en las semillas de lino, el aceite de lino también, las semillas de chía, el aceite de cáñamo, el aceite de colza y de soja. Mientras que el EPA y el DHA se encuentran en las algas marinas, en los crustáceos
Y el pescado, mayormente pescado azul, que es el que contiene más contenido en grasa, como serían pues las sardinas, el boquerón, las anchoas, el atún, la caballa, el salmón salvaje. Siempre son pescados que han sido alimentados por fitoplancton, es decir, que el pescado obtiene el EPA y el DHA precisamente porque come algas marinas y come pequeños crustáceos. Bien, entonces ya vemos pues que nuestra alimentación tiende a ser como bastante rica en alimentos de la familia omega 6 y no siempre contiene suficientes omega 3. Esto tiene unas consecuencias de cara a la salud. Tiene las consecuencias que veremos a continuación y por esa razón la OMS ya dictaminó una relación óptima entre omega 6 y omega 3 que tendría que estar pues alrededor de 3:1. En muchos países la dieta occidentalizada nos ha llevado a tener relaciones mucho más altas, de 15:1 o incluso algunos países más altos. Japón, por ejemplo, que es un país que tiene una ingesta de pescado muy alta, pues estaría alrededor del 4:1. Pero es un equilibrio que no es muy fácil de conseguir, el recomendado por la OMS de 3:1. ¿Por qué? Porque el ácido araquidónico es precursor de una serie de moléculas que las llamamos eicosanoides, que tienen propiedades proinflamatorias. Son proagregantes, son proinflamatorias, con lo cual van a favorecer un entorno de inflamación. De ahí la importancia en reducir la ingesta de grasas omega 6. Mientras que el EPA y el DHA van a ser precursores de una serie de moléculas con propiedades antiinflamatorias. Van a favorecer un entorno menos inflamatorio, pero también van a favorecer la resolución de la inflamación. De ahí la importancia en aumentar la ingesta de alimentos que contengan omega 3. ¿Cuáles serían esas enfermedades? ¿Cuáles serían las consecuencias de este desequilibrio? Pues todas aquellas enfermedades que se relacionan con un proceso de inflamación que llamamos inflamación crónica de bajo grado y que está presente en la mayoría de enfermedades crónicas que tenemos actualmente. Enfermedades como las cardiovasculares, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, desórdenes metabólicos como la diabetes tipo 2, enfermedades autoinmunes cada vez más presentes en nuestro entorno, problemas neurológicos y también el cáncer, ¿no? Insisto pues en que no solamente hay que aportar los omega 3, sino que también hay que disminuir la ingesta de omega 6 para poder tener un mejor control de esa inflamación y muy interesante para la salud. Bien, beneficios de los omega 3. Donde hay más evidencia científica en cuanto a los beneficios de los omega 3 es en las enfermedades cardiovasculares. Concretamente, van a disminuir diferentes factores de riesgo como son los triglicéridos, la presión arterial, la disfunción endotelial y la trombosis. El interés de los omega 3 para las enfermedades cardiovasculares tiene un origen cuando se estudió la alimentación de las tribus esquimales, los inuit en Groenlandia, que tienen una ingesta muy alta de pescado y de carne de foca también. Y luego se corroboró en países como Japón, como os comentaba, que la ingesta de pescado también es muy alta. Y se vio que la incidencia de enfermedades cardiovasculares pues, es muy diferente de la que presentamos en los países europeos, por ejemplo. Sin embargo, la mayoría de estudios publicados sobre las propiedades de los omega 3 en las enfermedades cardiovasculares sugieren dosis altas de estos omega 3. Ahí pues os he puesto las dosis recomendadas por la EFSA, que es la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, que dicta pues dosis de 3 gramos de DHA y EPA al día para el mantenimiento de la presión arterial, 2 gramos para el mantenimiento de los niveles de triglicéridos y como mínimo fija esa cantidad de 250 miligramos de DHA más EPA para un normal funcionamiento del corazón. Es decir, que como mínimo deberíamos cubrir esa cantidad de 250 miligramos para tener unas propiedades interesantes en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Cuando esas grasas se dan en forma de suplemento, se ha observado que si nosotros proporcionamos un suplemento de EPA,
hay un aumento en las concentraciones de EPA, pero no de DHA en el organismo. Sin embargo, cuando se da un suplemento de DHA, se ha observado que se produce un aumento tanto en las concentraciones de EPA como de DHA. Y es gracias a la retroconversión que hay de DHA a EPA. Con lo cual, pues es interesante tener en cuenta que si proporcionamos el DHA, también estamos aumentando los niveles de EPA en el organismo. Bien, y vamos a centrarnos ahora más en los beneficios del DHA. El EPA, como os comentaba, es precursor de los eicosanoides antiinflamatorios. El DHA tiene una función más estructural. Se encuentra en las membranas de las células, de todas las células de nuestro organismo, pero sobre todo donde se encuentra en más cantidad el DHA es en el cerebro y en los ojos, justamente en la retina. Se estima que el 35% de las grasas presentes en el cerebro es DHA y el 50% de las grasas presentes en la retina es DHA. Eso tiene su importancia no solamente para la salud celular, para el buen funcionamiento de esta célula, sino cuando vamos a pensar en que va a favorecer el intercambio de nutrientes. Pensad que el DHA, no lo he explicado porque es un poquito más técnico, pero el DHA es una molécula que tiene 6 dobles enlaces. Esto le da una configuración muy flexible y muy diferente de lo que sería una grasa saturada, que es totalmente rígida. Entonces, cuanto más cantidad de DHA haya en las membranas de las células, pues mejor será el intercambio de nutrientes para esta célula. Si nos fijamos en el cerebro, en el sistema nervioso, cuanta más cantidad de DHA está en las membranas de las neuronas, más rápida podrá ser la transmisión del impulso nervioso. O bien, mejor será la captación de neurotransmisores como, por ejemplo, la serotonina y la dopamina. En los ojos se encuentra en los fotorreceptores, pues va a favorecer la transducción de señales visuales. Por eso, siempre que hablamos de función cerebral y función visual, el DHA se convierte en un nutriente imprescindible. Si hay una época en la cual es muy importante el aporte del DHA es durante el embarazo y la lactancia. Se ha visto que el aporte de DHA para el futuro bebé depende totalmente del aporte materno. El DHA puede pasar a través de la placenta al feto y también se puede pasar a través de la lactancia materna en el recién nacido. Con lo cual, cuanto mayor sea el aporte de DHA en la madre ya durante el embarazo y también durante el periodo de lactancia, y cuanto mejor sea esta relación entre omega 6 y omega 3 en la alimentación de la madre, más podrá aportar ese nutriente para su futuro bebé, para asegurar un buen desarrollo a nivel visual y a nivel cerebral. Se ha estudiado y se ha visto que la ingesta de DHA durante el embarazo va a proporcionar una mayor duración de la gestación, un mayor peso al nacer y mayor perímetro craneal, un menor riesgo de parto prematuro. Todo eso va a tener importancia en los primeros años de vida del niño, donde es tan importante el proceso de aprendizaje, pero también tiene propiedades muy interesantes para la madre, ya que disminuye el riesgo de preeclampsia y disminuye el riesgo de depresión postparto. Precisamente por lo que os decía, ¿no? Por esa facilidad que tiene el DHA en alcanzar el cerebro y poder favorecer el intercambio de nutrientes en la célula, en las neuronas y también de cara a los neurotransmisores. En la visión se ha estudiado mucho también los beneficios del DHA en la retina y se ha visto que es un nutriente muy importante para tener una buena agudeza visual, para la prevención de la degeneración macular asociada a la edad y para la prevención de la sequedad ocular. Ahí pues tendemos a pensar, cuando hablamos en este tipo de patologías, tendemos a pensar en las personas mayores, pero la realidad es que cada vez pasamos más horas delante de las pantallas del ordenador. Nuestra forma de trabajar ha cambiado muchísimo, pasamos muchísimas horas delante de una pantalla y eso va a tener consecuencias para nuestros ojos,
con lo cual es muy importante de cara a la prevención poder aportar todos aquellos nutrientes que son importantes para la vista y para prevenir tanto la degeneración asociada a la edad como la sequedad ocular. Voy citando las referencias, las tenéis en la presentación. Este artículo de 2017, por ejemplo, es un artículo de revisión en la cual pues, apoya esta relación del DHA de cara a la salud de la vista. Y visto las propiedades que tiene el DHA de cara al desarrollo cerebral, se ha estudiado su incidencia en las enfermedades relacionadas con el deterioro cognitivo y el Alzheimer. Y se ha visto que una mayor ingesta de DHA está relacionada con una mejor memoria, con una mejor función cognitiva y un deterioro cognitivo más lento, menor riesgo de desarrollar demencia relacionada con la edad y menor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Otra vez aquí pensamos en las personas mayores, pero sabemos que nuestra esperanza de vida se está alargando, que cada vez el grupo de personas mayores de 65 años es cada vez más numeroso. Y es muy importante también hacer esa prevención, ¿no? Esa prevención que empieza ya a los 40 años de cara al futuro para poder tener pues, una buena función cognitiva y poder evitar en todo lo posible el deterioro cognitivo, porque sabemos que ese deterioro cognitivo es muy presente en la edad y va a terminar posiblemente en una demencia o en un Alzheimer. En personas mayores, los niveles más altos de EPA y DHA han demostrado una mayor fluidez verbal, mayor velocidad de procesamiento de la información y también la mejoría en la función visual. Pero muy interesante también su relación con la depresión. Y es que se ha visto que bajas concentraciones de omega 3 están relacionadas con una mayor incidencia de depresión y en personas que presentan deterioro cognitivo leve, que van asociados muchas veces a una depresión también leve, el hecho de suplementar con grasas omega 3 proporciona una mejora en los síntomas depresivos de esas personas. Así que debe ser también un nutriente muy presente cuando tenemos un paciente depresivo delante, porque puede mejorar el tratamiento de la depresión y por supuesto, pues a la que detectamos que hay un poquito de deterioro cognitivo, también es un nutriente que no puede faltar en la alimentación de estas personas. En dietas vegetarianas, ¿qué ocurre? Pues que la ingesta de ácido alfa-linolénico es muy similar entre las dietas vegetarianas o veganas y las no vegetarianas, pero sin embargo la ingesta de EPA y DHA es prácticamente nula, es muy baja, ¿no? Eso me gusta explicarlo porque sabéis que ahora se habla mucho, ¿no?, de las dietas vegetarianas. Realmente hay cada vez más personas que consultan por ese tipo de dietas y la chía es uno de esos alimentos que siempre está ahí presente como fuente de omega 3, pero hay que tener claro que la transformación del ácido alfa-linolénico, como os comentaba, en EPA y DHA es muy baja. Con lo cual es necesario aportar esos nutrientes en forma de suplementos. Obviamente no vamos a recomendar un DHA procedente de pescado, sino que vamos a recomendar un DHA procedente de microalgas en dietas vegetarianas y dietas veganas. Y así lo recomienda la Academia Americana de Dietética y Nutrición. Es uno de esos nutrientes que pueden estar en déficit en las dietas vegetarianas y veganas y la mejor opción es aportarlo en forma de microalgas, un suplemento procedente de microalgas. ¿Cuánto DHA deberíamos tomar? Pues fijaros, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria recomiendan esa ingesta diaria de 250 miligramos de grasas omega 3 al día. Concretamente, la EFSA ha dictaminado lo siguiente: 250 miligramos al día de DHA contribuyen a mantener el funcionamiento normal del cerebro. 250 miligramos al día de DHA contribuyen al mantenimiento de la visión en condiciones normales y 250 miligramos de EPA y DHA que contribuyen al funcionamiento normal del corazón, como hemos visto en la anterior diapositiva. Así que esta cantidad de 250 miligramos sería la que deberíamos tomar todos los días para tener una buena función cerebral y visual. Y del corazón, por supuesto.
La realidad es que muchas personas no alcanzan esa cantidad, bien porque no comemos suficiente pescado o bien porque el pescado que comemos no contiene suficiente DHA. Muchas veces cuando hablamos de pescado azul, pescado graso, nos viene a la memoria el salmón. El salmón que consumimos actualmente en gran parte viene de piscifactorías, con lo cual el aporte en DHA es aproximadamente la mitad del que tendría el salmón salvaje. Pero hay que añadir otro problema que tenemos actualmente con el consumo de pescado, y es que está muy contaminado por microplásticos y por contaminantes medioambientales, como es el caso del mercurio. Se hizo un estudio en el año 2011, el estudio de Mokofes, sobre la salud y el medio ambiente, y se vieron que la presencia de mercurio en el organismo de las mujeres españolas es 6 veces superior a la media de 17 países europeos. Aquí os he puesto las gráficas. Se estudió la presencia de 4 contaminantes medioambientales. El mercurio en sí, cuando entra en contacto con el agua del mar, se convierte en metilmercurio. Este metilmercurio pasa a los peces pequeños y va pasando al pescado más grande. Cuanto mayor es el tamaño y la vida del pescado, mayor es el contenido en metilmercurio. Y el metilmercurio es una sustancia neurotóxica. Es muy soluble en las grasas, por eso los pescados grasos son los que más cantidad de metilmercurio contienen. Y cuando nosotros comemos ese tipo de pescado, pues el metilmercurio también lo estamos comiendo y se va a depositar precisamente en nuestros tejidos grasos y va a pasar de forma fácil la barrera hematoencefálica y puede alcanzar fácilmente el cerebro, donde va a actuar como un neurotóxico. De ahí que ya desde el año 2011, aproximadamente, yo creo que fue en el mismo año 2011, la Ecosan, que es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, está aconsejando limitar el consumo de especies con alto contenido en mercurio, sobre todo en las personas que tienen mayor riesgo, que es durante el embarazo, la lactancia y en niños hasta 10 años, evitar totalmente esas especies con alto contenido en mercurio, y en niños de 10 a 14 años la ración es de 120 gramos al mes, es decir, una ración realmente muy pequeña. ¿Cuáles son estos pescados que tienen mayor contenido en metilmercurio? El pez espada, que es el mismo que el emperador, el atún rojo. El atún rojo es el atún que compramos fresco o congelado, el atún que se utiliza para preparar el tataki, el sushi, los tacos de atún, etc. También el tiburón y el lucio. Y os adelanto ya, porque lo estaréis pensando, ¿qué pasa con el atún en lata? Pues no hay problema por consumir el atún en lata, porque es otro tipo de atún, son de tamaño más pequeño, viven menos años, acumulan menos metilmercurio y se puede comer atún en lata, ¿vale? Pero sobre todo lo que es atún rojo estaría totalmente desaconsejado durante el embarazo, la lactancia y en niños hasta 10 años, precisamente porque puede contener esta cantidad de metilmercurio que sobrepasa la recomendada. Entonces, vemos que DHA y EPA son 2 nutrientes esenciales, podríamos llamarlos. Biológicamente son mucho más potentes que su precursor, el ácido alfa-linolénico, y que pueden entrar a través de la alimentación, hemos visto, a través del consumo de pescado graso. Podemos obtenerlos también a través del consumo de alimentos o bebidas enriquecidas con grasas omega 3, o también los podemos obtener en forma de complemento alimenticio. Visto que el aporte de la dieta no alcanza las cantidades recomendadas y una vez conocemos la problemática que hay actualmente con el pescado azul, pues cada vez toma más relevancia la conveniencia de aportarlos en forma de suplemento, en forma de complemento alimenticio. Así que ahora voy a dar paso al siguiente ponente, Benoit Filion, para que os explique qué complemento alimenticio podemos utilizar para tener un buen aporte en DHA y así podéis conocer mejor este tipo de producto. Buenos días a todos y gracias por participar a este nuevo webinar sobre el DHA.
En esta parte voy a explicar cómo se produce primero el aceite de pescado, porque creo que es importante saber cómo se produce, y también cómo se produce el aceite de microalgas como fuente de omega 3. Rápidamente me voy a presentar porque creo que esta vez es importante que sepáis un poco qué hice antes de ser, digamos, el fundador del laboratorio Optim. Soy químico, ingeniero químico, tengo un doctorado en química industrial. Mi tesis trataba de la hidrogenación del aceite de soja, entonces es cuando empecé a estudiar todo el mundo del aceite. Y pocos años después fui el cofundador con otros dos socios de un laboratorio especializado en suplementos ricos en omega 3, DHA y EPA. Y entonces, como digamos, cuando estaba trabajando en estos años en la producción y comercialización de suplementos de omega 3, tuve la oportunidad de viajar en varios países donde se produce el aceite de pescado. Viajé en Japón, Corea, Inglaterra, Chile, y también en esa época, en 2003-2008, entonces hace ya más de 15 años, ya estaba en contacto y estábamos en contacto con universidades en Canadá y también en España que desarrollaban ya un proceso de producción de aceite de microalgas rica en omega 3. Y entonces, lo que voy a presentar creo que no es solo, digamos, una evolución del mercado o de la demanda, pero también un proceso, digamos, personal para conseguir un producto más sostenible, como lo voy a explicar, y también de alta calidad. Rápidamente os voy a dar un par de datos sobre el mercado o la producción o la pesca mundial de captura y acuicultura. En los últimos 70 años, la producción mundial o la pesca mundial ha aumentado 10 veces, ¿vale? Mientras creo que la población mundial ha aumentado como 3 veces o menos. En los años 50 casi no existía la acuicultura. Y hoy la captura, por ejemplo, representa solo un poquito más del 50% de la pesca mundial. Y como podéis ver en este gráfico, la producción o la pesca ya está limitada, porque por supuesto hay ahora un control de la pesca en los océanos y mares. El 88% del consumo de pescado se consume como alimento para humanos. Y en 2016, el 8% del consumo se utilizó con fines no alimenticios, o sea, para la producción de harina y aceite de pescado, para piensos destinados a las industrias de la acuicultura o piscicultura y la ganadería. También una parte de los peces que se capturan, peces salvajes, se utilizan, entonces en este 8% son peces salvajes en general que por 3/4 de este 8%, entonces 6% son peces salvajes que se utilizan para hacer pienso para otros peces. Y la FAO, y esto es el informe de la FAO, dice que el 30% de las poblaciones marinas están sobreexplotadas. Como podéis ver en esta mapa, son las zonas donde la FAO tiene proyectos. Y esto es un proyecto que empezó durante la Convención de Río y se puso en marcha un plan de objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Y este plan, bueno, es el objetivo 14 en este plan que trata principalmente de conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos. Como podéis ver, el mar Mediterráneo está dentro, el mar Báltico, el océano Pacífico, Atlántico, Índico y hacia el sureste. Y entonces creo que
Y esto no es solo, son proyectos que están desarrollados no solo para prevenir la sobrepesca, pero también para prevenir el cambio climático. Los países que producen aceite de pescado, los principales países que producen aceite de pescado son el Chile y Perú, y también Escandinavia, o sea, Noruega, ¿vale? 3/4 de la producción de aceite de pescado en el mundo se produce en estos 3 países, Chile, Perú y Noruega. Los peces que se utilizan son estos peces, anchoa, caballa, capelán, etc. Los principales peces que se utilizan para aceite de pescado a uso humano y principalmente para hacer suplementos son anchoas, sardinas también y caballa. Vale. El 90% del aceite de pescado que se produce se utiliza principalmente para la acuicultura. Y hoy casi el 10% de esa producción se utiliza como fuente de omega 3 o para hacer suplementos, pero también aceites que se utilizan en los alimentos, como la leche enriquecida en omega 3 o otros alimentos que encontramos en el supermercado. Entonces, ¿cómo se produce el aceite de pescado? Los peces llegan en buques, en barcos grandes, al lado de los puertos, en Perú, Chile, Noruega, por ejemplo. Y las factorías que están al lado del puerto transportan con un sistema de tubería, es como un aspirador, aspiran los peces desde el barco hasta un tanque que está al lado de una prensa y un extrudor que va a sacar con vapor 2 productos. Lo que se extrae es una parte sólida y se llama la harina de pescado y es rico en proteínas. O una parte líquida es una mezcla de aceite de pescado con agua. Entonces se puede quitar el agua y lo que se consigue en este caso es un aceite de pescado en bruto o crudo de color amarillo marrón oscuro y por supuesto con un olor fuerte a pescado, ¿vale? Y entonces cuando hablamos de aceite de pescado en crudo, por ejemplo, es un aceite que contiene un 25-30% de omega 3. Y estos omega 3 están en forma de triglicéridos, como por ejemplo el aceite de oliva, son ácidos grasos en forma de triglicéridos, ¿vale? ¿Qué es un triglicérido? Es una molécula que tiene 3 cadenas de ácidos grasos, ¿vale? Como se puede ver aquí en este gráfico. Y esas cadenas pueden tener, por ejemplo, una puede ser un omega 3 o un EPA, por ejemplo, un DHA, y puede ser un ácido graso saturado, por ejemplo. Y entonces, si queremos aumentar la concentración en omega 3, lo que se hace es cortar este triglicérido o liberar los ácidos grasos para formar un éster etílico, y esto es esa cadena. Y luego, con un proceso de concentración y de purificación, podemos aumentar la concentración en omega 3. Entonces, un concentrador, por ejemplo, tiene entre 40 y 70% de omega 3 y un producto purificado puede contener hasta 95% de omega 3. Y en el mercado se encuentran 2 formas de aceites, o las empresas, digamos, no vuelven a formar triglicéridos y nos quedamos con el éster etílico, que es el ácido graso, digamos, simple, o utilizamos un proceso de reesterificación para formar un triglicérido y tener un producto en forma de triglicéridos. Aquí os voy a enseñar rápidamente, pero no voy a entrar en los detalles, un proceso típico para producir un concentrado, un producto purificado de omega 3. Aquí el mensaje es
desde el aceite de pescado para conseguir unas cápsulas ricas a 80-90% de omega 3, hay muchas etapas en la producción. Etapas para quitar las grasas saturadas, etapas para reducir el nivel de contaminantes, reducir el olor, proceso de distilación molecular para concentrar el aceite en omega 3. Proceso también de desodorización para quitar el olor de pescado y también reducir el nivel de peróxidos. Los peróxidos son los ácidos grasos oxidados y entonces es importante también reducir el nivel de peróxido, ¿vale? Entonces, hoy tenemos una alternativa, es el aceite de microalgas. Las microalgas en el mundo de las plantas vegetal son las únicas plantas que tienen la capacidad de sintetizar el EPA y el DHA, ¿vale? Y como sabéis, en el mar o los océanos, las microalgas es la primera fuente de alimentación, de nutricional para los zooplanctos. Entonces, los zooplanctos se nutren de microalgas y los peces pequeños de zooplanctos y los peces grandes de peces más pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, es una cadena alimentaria y para producir aceite de pescado, ya he explicado procesos de bueno, la pesca, luego se transforma en harina o aceite, transformación para conseguir un suplemento, por ejemplo. Si utilizamos microalgas que tienen la capacidad de producir niveles suficientemente altos de omega 3, pues podemos evitar todo este ciclo, digamos, de la vida o de producción de aceite. Las microalgas, aquí hay una lista de microalgas que contienen aceite y aquí lo que se ve es el nivel de aceite, no es el nivel de omega 3, ¿vale? Entonces hay algas que tienen hasta un 15-20% de aceites y otras que pueden tener hasta un 80%, casi 77% de aceite como la Schizoschitrium. La Schizoschitrium es interesante porque puede producir hasta 45-50% de omega 3. En los años 80, la NASA estudiaba ya el uso de las microalgas como alimento. Después de la final de los años 90, 2000, unas dos empresas, principalmente en Europa y en Estados Unidos, empezaron a comercializar un aceite de omega 3 extraída de microalga de Schizoschitrium. Pero en esa época este aceite no se podía utilizar como suplemento, se podía utilizar como alimentación específica y entonces se utilizaba y todavía se utiliza en leche para bebés y también fórmulas infantiles, ¿vale? ¿Por qué se utilizaba para este uso? Porque el aceite rica en DHA, de omega 3, es de muy alta calidad, tiene bajos niveles de contaminantes, o casi ningún contaminante, y no tiene un sabor a pescado. Entonces, es muy cómodo, se puede poner en polvo, mezclar con otras proteínas de leche, por ejemplo, y es fácil de dar a bebé o niños, ¿vale? Y es solo desde el año 2015 que en Europa se autorizó el uso del aceite de Schizoschitrium como complemento alimenticio, ¿vale? Entonces, ¿qué es esa microalga Schizoschitrium? Es un organismo unicelular que tiene la capacidad de producir DHA de forma natural.
Cuando hablamos de algas, creo que la gente se imagina que es una alga como el kombu o las algas que encontramos en el mar, esas algas verdes. En este caso, la Schizostrydium también es una alga que naturalmente proviene del mar, pero es unicelular, es un tamaño micro, ¿vale? Entonces, no se ve con el ojo, tenemos que mirar las algas con un microscopio, ¿vale? Al contrario, por ejemplo, de otras algas, la Schizostrydium no necesita luz para reproducirse. Necesita, por ejemplo, una fuente de azúcar, y entonces es una alga que se puede cultivar en fermentadores, ¿vale? Aquí podéis ver un poco el tipo de aparato de máquina que se utiliza. Y entonces es un proceso un poco muy similar al proceso de fermentación de la cerveza. Las microalgas comen azúcar, en este caso, y producen, pues como nosotros cuando comemos demasiado azúcar, producen aceite, ¿vale? Y en este caso producen hasta un 50% de DHA en forma de triglicéridos. Entonces después hay un proceso de extracción para sacar, digamos, el aceite de la célula, y es un proceso suave enzimático. Luego el control de calidad y también una adición de antioxidantes, un extracto de romeo y una mezcla de tocoferoles, y la encapsulación en perlas vegetal a base de una alga también, en la caragelina. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el aceite de pescado y el aceite de microalgas? El aceite de microalgas es un aceite sostenible y, por supuesto, es mucho más rentable. No estoy hablando del nivel económico, pero al nivel medioambiental, en el sentido que con una tonelada de pescado conseguimos 30 kilogramos de omega 3. Con una tonelada de microalga podemos producir 300 kilogramos de omega 3. Y entonces, el año pasado hemos decidido proponer en el mercado un suplemento a base de DHA extraído de microalgas de Schizostrydium. Es un omega 3 100% vegetal y sostenible. No proviene del mar, no causa sobrepesca, no contiene mercurio ni otros contaminantes medioambientales, sin regusto desagradable a pescado, fabricado en la Unión Europea, en Reino Unido y Francia. ¿Para quién? Pues mujeres embarazadas durante la lactancia. Es un buen protector de la función visual, un buen protector de la función cognitiva. También personas que consumen poco pescado, entonces es una alternativa para conseguir los omega 3. Quizás no es una alternativa al pescado, y esto no es el mensaje porque el pescado contiene también proteínas, pero al nivel del aporte de omega 3 puede ser una alternativa. Personas que tienen alergias al pescado y, por supuesto, las personas que siguen una dieta vegetariana o vegana. Una perla de Optim DHA contiene 250 miligramos y esto permite contribuir al mantenimiento del funcionamiento normal del cerebro y de la visión en condiciones normales.